hay algo que se llama neofobia, que pues es justo esta fobia a alimentos nuevos. Tenemos que soltar un poco, a lo mejor como papás, esta parte de que el niño va a aprender esas señales de hambre y saciedad. ¿Qué onda con los salchipulpos a niños de 1 año? O sea, Sí. la verdad es que llenos de grasa, comida súper procesada y demás. O sea, si les parecen súper lindos, cómanselos ustedes. Hola, ¿qué tal? Sean todas muy bienvenidas. Estamos muy contentas de seguir creando comunidad y trayendo personas muy talentosas a ayudarnos en abordar todos los temas más interesantes y del día a día en la primera infancia. Entonces, bienvenidas, estamos en Voces de Mamá y hoy tenemos a una invitadaza. Ella es Alejandra Barragán, nutrióloga materno-infantil con enfoque en picky eaters, lo que significa, sí, en niños un poco más selectivos para comer. Entonces, este programa esperamos que les ayude mucho y que les sea muy útil, no solo si tienen algún picky eater, que ahorita les daremos algunas señales de alarma a algún niño que sea más selectivo, sino también para la vida cotidiana, para aquellos niños que comen muy bien y había detalles que como mamás no se nos había ocurrido implementar en casa. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí con Alejandra Barragán, es nutrióloga materno-infantil con enfoque en picky eaters, como les mencionaba. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Es un gusto, gracias por la invitación y pues estamos aquí para resolver todas sus dudas y darles varios tips. Perfecto. Pues miren, vamos a empezar por qué es esto de selectividad alimentaria. Yo desde el ángulo como mamá, pues lo podría traducir de una manera muy simple. O sea, ¿por qué los niños escogen ciertos alimentos que sí comen y otros que no comen? Ya entramos luego a temas más profundos, que es si es por algún tema sensorial o no, etcétera, pero me gustaría que nuestra especialista nos contara muy general qué es esto de la selectividad alimentaria. Ok, bueno, pues la selectividad básicamente es un patrón en el que llega a ser muy persistente y que es muy limitada la variedad de alimentos que un niño puede llegar a consumir. A grandes rasgos, pues digamos que la alimentación se ve limitada y ya no hay tanta variedad de alimentos. Y por ejemplo, Alejandra, mira, aquí, bueno, en mi casa, tu casa, en mi caso, ¿no? Tengo una hija de 3 años y medio, que la verdad desde chiquita, pues que calabaza, que todo, empecé con verduras y demás. Pero en la casa también, su hermana tiene 19 años y ella, pues digamos que es más picky eater y demás. Yo me imagino que hay casas donde también hay papás que en realidad no comen muchas verduras, no comen muchas frutas y a lo mejor se les hace normal que su hijo coma lo que ellos porque nunca le han ofrecido más. Entonces, ¿cuál es como un poco el rango? O sea, no sé si hay un número de alimentos o no, o algo. Entonces, pues sí, o sea, ¿en qué momento nosotros como mamás sabemos si incluso nuestra alimentación, o sea, siempre queremos que sea mejor de nuestros hijos y a lo mejor nuestro esposo come 5 verduras y pollo, pero no come nada más y no come frijoles en casa, etcétera? Entonces, ¿en qué momento podemos detectar que nuestro hijo está teniendo problemas de selectividad? Estamos hablando con Alejandra Barragán sobre cuáles pueden ser los focos rojos. Entonces, uno es la cantidad de alimentos, nos comentabas. La cantidad de alimentos, es decir, si de unos 30, 50 alimentos el niño consume, pues digamos, está en una media, ¿no? Ajá. Pero si ya estamos bajando más a unos 20, 10 alimentos, hay niños que incluso pueden consumir muy poca variedad de alimentos, ese es un foco rojo muy, muy importante. Ahora, otro foco rojo importante que también debemos de tomar en cuenta es los grupos de alimentos. Ahí lo que nos interesa es que no elimine por completo grupos de alimentos enteros, ¿no? Entonces, más allá también del número, pues los grupos de alimentos que estén integrados por todos los grupos de alimentos. Oye, ¿no? y la verdad nosotros aquí estamos asumiendo, pero a veces como mamás, entre que estamos en la loca y nos enseñaron el plato, el buen comer y demás, ¿cuáles son los 5 grupos de alimentos? Ok, los grupos de alimentos que hay que tener en cuenta es pues obviamente frutas, verduras, cereales y tubérculos, alimentos de origen animal y grasas. ¿Ok? Entonces son estos grupos de alimentos que nosotros pues debemos tener ahí en cuenta, que también nuestros niños pues, que sí consuman de toda esta variedad.
¿ok? Ok, pues miren, la verdad es que vamos a aprovechar y sacarle mucho jugo al lado especialista de Ale, que es a este tema de nutrióloga y además en Picky Eaters. Pero aquí quiero aclarar algo muy importante. También tenemos que observar a nuestros hijos, en el sentido de decir, no solo la cantidad de alimentos, sino a lo mejor justo la parte de purés, no, justo tal. Y nosotros como mamás, investigar y saber, aunque este programa no es para ello, seguro les estaremos brindando información, algo que se llama Baby Led Weaning, ¿no? Que es que pues también los niños pueden agarrar todo con sus manos entero, tipo calabacita servida y comérselos, cuando ya entran en esta parte de alimentación de sólidas. Hay otros que no y se empiezan con papillas, que si empezar con frutas, verduras. Vamos a hablar un poquito de eso, pero lo importante también es ver si mi hijo o mi hija hay ciertas texturas que no toca o no le gusta tocar la comida, etcétera. También nos pueden llamar la atención en que sean picky eaters o comedores selectivos en el sentido sensorial, o sea, que hay algún trastorno que no necesariamente, o sea, tiene que ser grave o no, simplemente es un trastorno que no trata un nutriólogo, sino que se hace un equipo multidisciplinario, en donde también está o un psicólogo o está alguien de neuropediatra, o si hay alguna condición en nuestro hijo también puede impactar en esto. Entonces, para eso es muy importante. ¿Cuáles son esas otras causas de las que hoy no vamos a hablar y necesitan un especialista, pero que nosotros como mamás debemos de estar alerta y atentas? Puede ser desarrollo neurológico, ahí se canaliza con un neuropediatra, se trabaja en equipo. Sensibilidad oral, la parte de las texturas, incluso me atrevo a decir que hay otros factores que pueden afectar, que eso sí los vamos a hablar un poquito. La presión, come ya, te pongo pantallas, no te pongo pantallas, la asociación emocional negativa, siempre que estamos en la comida, la hija más grande está enojada y entonces se gritan y todo, vinculo Claro. la parte de la comida con algo negativo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son unos tips y el modelado parental. Modelarlo es todo. Si tú eres una picky eater, empieza a comer calabazas. Si tú eres una picky eater de tal, empieza a cambiar. Porque lo que nosotros modelamos a nuestros hijos es lo que en realidad ellos están aprendiendo. Si queremos que coman más cosas, pues así como que le vas sonriendo al pescado aunque no comas. O le vas echando limón o vas buscando nutriólogos para que te apoyen porque para eso están. Entonces, ahora sí, vamos a entrar mucho más en materia. Cuéntanos algunas estrategias para practicar en casa. Ok, es muy importante lo que comentaban justo de los métodos con los que podemos empezar la alimentación complementaria con nuestros niños. Más allá del método que elijamos para empezar, es muy importante el tema de texturas. El por qué es tan importante la progresión de texturas, de puré, de picado fino, de trozos más grandes. Esto es importante no solo por el tema de que oralmente el niño todavía no puede aceptar el alimento, sino porque ya después vemos casos de niños de 5 años que no soportan el puré, ¿no? O no soportan ciertas texturas. Entonces va más por ahí. Claro que es importante elegir estos métodos y no solo como que saltarnos de la papilla y ya me salté a los trozos, ¿no? Es como que la clave en la que nos puede ayudar bastante a la aceptación. ¿Cuáles son los 3 métodos o cuáles son los que tú mencionarías que las mamás, cuando ya entran en alimentación complementaria, tienen para escoger? Aunque sea muy breve, ¿nos los puedes contar? Pues sí puede ser el Bliss. ¿Bliss? Ajá, el Baby Led Weaning. Respecto al Baby Led Weaning, lo que se busca también es que sean en trozos, ¿no? Y aunque sea como que la progresión de texturas, pues básicamente lo que vamos a ver pues es en bastones, o sea, que los podamos, cuando los agarremos, que se pueda deformar, digamos, el bastón. Ajá. Entonces, el niño tiene como que un poco más de esta autonomía para tomarlo, agarrarlo, es más autonomía, ¿no? Entonces, como en todos los métodos hay ventajas y desventajas, de repente también puede haber más riesgo de atragantamiento. Sí. Entonces, sí, cada caso es muy específico de acuerdo a lo que los papás busquen y a las características, características del niño, pero pues todos tienen sus ventajas y desventajas. Yo lo principal que les recomendaría, siempre independientemente del método, es justo la progresión de texturas. Progresión de texturas nos va a ayudar mucho justamente a evitar esta parte de selectividad, de aversión a texturas. Entonces, más allá del método que podamos elegir o que sea más afín a cada papá.
Ok, Sí. perfecto. Pues miren, yo lo que les puedo compartir del lado de mamá es que a mí me funcionó muy bien el Baby Led Weaning y, y sí también implica que los niños agarren comida, que los niños, pues sí, empiecen medio a comer todo, a probar y eso les ayuda también en la parte sensorial, ¿no? Sí, claro. De muchas maneras. Sí hay batidillo, entonces prepárense para qué ponen abajo, qué ponen en otros lados, pero pues es un método también como amigable. Mientras tú estés cerca del niño y no es que te vayas o vivas en el celular, la verdad es Claro. que tampoco le vas a dar una nuez entera. O sea, esa parte no es el baby led weaning. Yo creo que lo que podemos hacer es que también en la parte de comentarios les vamos a dejar un documento y alguna información como para explicarles las diferentes formas de alimentación que pueden entrar de alimentación complementaria, muy a grandes rasgos, pero para que lo puedan elegir. Lo importante ahorita es en qué momento detectamos que los niños tienen selectividad o no, independientemente del método que les den de comer. ¿Qué otras estrategias podemos tener en casa? Ok, lo principal que hay que tener en cuenta como papás y en la nutrición pediátrica es que los padres deben de tener muy claro el qué, el cuándo y el cómo. ¿Okay? Esa es como nuestra regla principal. Y los niños van a tener el cuánto y si comen o no. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante que como papás eligen el dónde. Pues lo que les recomendamos obviamente es que sea, como es un contexto de alimentación, pues no perder esta parte de familiaridad, que estar en familia, comiendo, platicando, que no se pierda esa parte de ese contexto, ¿no? En el que es la alimentación más que solo tienes que comer o no, o cuánto come o no. Entonces, esa es parte del dónde, ¿no? El qué, pues, como siempre, los papás lo que más les recomendamos es una alimentación balanceada, natural, hecha en casa, con lo menor posible de industrializados. Como que lo básico que ya sabemos en nuestra alimentación, los papás lo van a elegir, la calidad de los alimentos que le ofrecemos a nuestros niños. Y también cuánto, el cuándo, ¿no? Entonces, una estrategia que funciona muy bien y en la que hay que trabajar mucho cuando hay niños selectivos para comer es el tiempo para comer, porque por lo regular los niños que tienen esta cierta selectividad o son un poco más picky para comer, llegan a tardar incluso 1 hora, 2 horas para comer. Entonces, la recomendación con la que empezamos a trabajar esa estrategia en la que podamos llegar a 25, 30 minutos de un tiempo de comida. A lo mejor es complicado pasar de 2 horas a este tiempo, pero poco a poco ir recortando 10 minutos hasta que podamos llegar a unos 25, 30 minutos en un tiempo de comida. Y obviamente el contexto en el que no sea regaños, no sea te obligo a comer, hay premios, hay castigos, evitar todo eso, ¿no? Entonces, lo que también nos puede funcionar mucho porque también entra esta parte de las texturas, no me gusta esto, no me gusta que se revuelva. Por lo general, a niños que son más selectivos no les gustan las preparaciones mezcladas, juntas, revueltas, entonces procurar incluso en un plato con divisiones, poder poner... Zanahoria. Sí, o sea, en lugar de dar un sándwich, por ejemplo, vamos a poner el pan, la lechuga, el queso y el jamoncito por separado. Y a lo mejor la fruta y la verdura. Lo que yo les recomiendo mucho también es que por lo regular también siempre hay un alimento seguro para un niño. Es decir, que si para mí no he podido aceptar un sándwich, pero el niño se come muy bien la manzana o algún alimento seguro que siempre esté en su plato. ¿Okay? Siempre existe un alimento seguro en su plato para poder balancear y que sean en cantidades pequeñas. Es como los principales tips que yo les daría. Poder avanzar en que sea separado, que no sea todo mezclado, la preparación, y así vamos a poder avanzar a que ya puedan aceptar un sándwich, por ejemplo, ¿no? O un platillo ya más compuesto. Entonces, como que ofrecerlo por separado, primero ofrecer un alimento que sea nuevo, porque es lo que también pasa. Principalmente en esta edad hay algo que se llama neofobia, que pues es justo esta fobia a alimentos nuevos. Entonces, es más fácil que los acepten cuando está junto a un alimento seguro y en una porción pequeña. Claro. ¿No? Y también cuando no empiezas a los 5 años. O sea, esa es otra cosa. Sabemos que la primera infancia es de los 0 a 6 años. Empieza
la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Así es. ¿No? Entonces, si a los 6 meses nada más les damos 4 alimentos y demás, pues no esperemos que sea sencillo cuando tienen 3 o cuando tienen más años estarles brindando otras alternativas, ¿no? Entonces, muy bien. El tema, mencionabas que el cuánto, que también me lo habían dicho algunos pediatras, lo define el niño, Claro. ¿no? Sí, justo. El no presionar al niño ni para comer más rápido, ni para comerse todo, ni para comer menos o comer más. El niño tiene que aprender inevitablemente las señales de saciedad también. Entonces, es lo que tenemos que soltar un poco, a lo mejor como papás, esta Sí. parte de que el niño va a aprender esas señales de hambre y saciedad. Y él va a elegir cuánto va a comer. Entonces, también estar tranquilos como papás en esa parte de que pues le estamos dando la calidad de los alimentos. Claro. Entonces, soltar un poco esa parte. Que ahí también me parece súper importante porque, híjole, o sea, ya ven que yo hablo súper claro, ¿no? Entonces, ¿qué onda con los salchipulpos a niños de 1 año? O sea, Sí, claro. la verdad es que llenos de grasa, comida súper procesada y demás, o sea, si les parecen súper lindos, cómanselos ustedes, o sea, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque a los niños les tenemos que dar, están creciendo sus órganos, sus músculos, sus huesos, absolutamente todo. Entonces, entre mayor calidad les demos, a mí me gustan a veces los salchipulpos, o sea, sí lo confieso. Pero a los niños nunca me ha visto mi hija comerme un salchipulpo cuando se me llega a antojar una salchicha. Entonces, sí es importante que modelemos, volvemos a eso, ya que tratemos de darles lo menos procesado, cómo van a reconocer un sabor que está muy mezclado con otra cosa, ¿no? Al principio por eso también se les va dando en la alimentación alimentos diferentes que también no sabemos si son alérgicos o no. Entonces por eso no le puedes dar nuevo hoy sandía y salmón y atún, o sea, si no vas a saber qué le hizo. Entonces tienes que esperar 3 días con un alimento y le vas agregando a tu lista. Y también para las mamás, papás que tienen un picky eater y desde cuando estaban más chiquitos a lo mejor no supieron, pues que tratemos de hacer un poco más de conciencia en decir qué estamos comiendo nosotros, si estamos realmente tranquilos o si de plano le soltamos así la caja de cereal, de galleta y todo. Y yo quisiera ahí otro consejo. Algo que yo implementé, que no sé si está bien o mal, porque en ese momento no lo vi con un especialista, pero lo escuché de algunos especialistas, era no darle un valor emocional a la comida. Es decir, bueno, ella empezó con verduras, yo empecé con ella con verduras y demás, pero si a veces había algún pedacito de una galletita cuando fue más grande o cosas por el estilo o algo que le gustara mucho, incluso la fruta al final pues es muy rica, yo servía como parejo. O sea, no le daba un valor emocional, ni si le agregaba 2 lunetas, una mandarina o cualquier cosa, ¿no? Cuando ya son un poquito más grandes y a veces es viernes y te animas a darle un poquito más. Entonces, y ella a veces agarraba la mandarina y se la comía. Entonces, ¿qué nos puedes decir en el tema relacionado con los picky eaters y la parte como emocional o estos tips? Sí, justo. Es muy importante el contexto, volviendo al contexto en el que se desenvuelve la alimentación, porque si se desenvuelve en un contexto de regaños, de premios, de que si no te comes las verduras, no te voy a dar este helado y más al rato, o sea, el ponerle como que esta carga y otro valor, más allá de lo que son alimentos y sin satanizar un alimento bueno o malo, simplemente son alimentos porque justo cuando llegue el momento en el que el niño porque inevitablemente va a estar en la escuela, en una fiesta, dulces, va a haber más alimentos de los que hay en casa, claro, que no haya este encuentro de, híjole, en mi casa cero me lo super prohíben y cuando tenga la oportunidad la voy a aprovechar. Claro, que es un pingüino, ¿no? Y cuando llega a una fiesta se come todos los pingüinos que vio en la mesita. Sí, claro. Entonces, también creo que es muy importante que como papás no se desanimen en el sentido de, híjole, es que ya le di 3 veces brócoli, no come brócoli. Entonces, porque me ha llegado muchos papás, muchísimo, me lo han dicho, y se frustran, ¿no? Y tan solo como dato, los niños deben de tener una exposición al menos de unas 12, 18 veces a un solo alimento para que lo puedan aceptar. Y tomando en cuenta que aceptar no siempre es comer. Hay veces es tocarlo, hay veces es
que esté ahí en su plato, porque hay veces ni lo toleran. Entonces, tener esta exposición repetida va a hacer que finalmente acepten el alimento, entonces que no se desanimen en esa parte. Miren, justo mi siguiente tema, mi siguiente pregunta con la nutrióloga que nos leyó la mente, era les quiero leer una frase de la American Academy of Pediatrics, ¿no? De la Academia de Pediatría. Los niños necesitan múltiples exposiciones a un alimento antes de aceptarlo. La paciencia es una herramienta nutricional, que es justo lo que nos decía Alejandra. Y también yo me imagino que, como nos platicabas, las diferentes presentaciones, ¿no? Crudo, en puré, en tal, como para poderlo probar. Ahora, no sé si tengas algún tip extra que nos quieras regalar, y si no, para poder pues cerrar, pero seguramente las mamás de Voces de Mamá tendrán más preguntas, las podemos leer en los comentarios y vamos a tratar de contestarlas. Pero algo que quieras agregar. Lo principal que agregaría sería apegarse mucho a la rutina, a los tiempos y a la calidad de alimentos que ofrecemos a nuestros niños, y siempre recomendar un contexto amigable y familiar. Eso va a ayudar mucho a poder mejorar mucho la relación de la alimentación con nuestros niños. Ok, perfecto. Alejandra, muchísimas gracias. Y yo cierro el programa diciendo que más allá de hablar muy específico, como mencionamos de algunos tips para los picky eaters y demás, es como mamás, como papás, no buscamos quizá que coman perfecto, porque además, ¿qué es perfecto según nuestros estándares o no, no? Tenemos que investigar, sino que construyan una relación sana con la comida, que sea un momento también de conectar, que sea un momento de convivir, que sea un momento bonito para ellos, donde ese vínculo con la comida sea muy positivo. Y pues, como les hemos platicado muchas veces, gracias Alejandra, porque estamos tratando de acercarles especialistas que de una manera muy sencilla nos regalen todo lo que ellos de pronto han estudiado y tips que nos sirven como mamás, que a veces no sabemos qué hacer. Y si no, también los leemos en comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Voces de Mamá. Así que pues tenemos un reto grande con la alimentación y vamos por ello.